¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos, un grupo de fanáticos, nos reunimos generalmente un rato después de la cena para, en fin, intercambiar opiniones, anécdotas, experiencias. Profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el querido Tito, el querido Cobursa, que me dio mucha alegría ver que comentó nuevamente, el querido Juanqui, Gastón Montenegro, Adriano Track. Gastón Montenegro sé que estuvo complicado de tiempo, espero que haya sido por cosas productivas, por trabajo, en fin, que haya estado en acción. Bueno, como dije, el querido amigo Adriano Track, tenemos a Martín Cortese, Fernando Asame, montón de amigos, los amigos Pablo Lima, Pablo de Villa Carlos Paz, bueno, entra Pablo Mónaco, un montón de amigos, Pablo, que como digo siempre me tengo que dar a la tarea, esperen que me voy a posicionar un poquito mejor, porque estar incómodo charlando, la verdad que no me gusta. Bueno, ahora sí. Saludos al amigo Almafuerte, al querido Cronos, a todos los amigos que siempre están comentando, bancando, apoyando, saludando. Ubaldo, el querido Ubaldo, ya es un personaje querible del canal, como bueno, también así del canal de Gregorio. A veces lo hacemos enojar un poco, pero ya ingresó en esta especie de estereotipo perfeccionista que tenemos y ya le encontró la vuelta y se divierte el querido amigo Baldo. En el canal contamos con la participación estelar del querido amigo Gregorio Casa, que verdaderamente me da mucha alegría y la verdad es una persona interesante para conocer y tratar. Pero bueno, acá en el canal aporta pinceladas de humor, sarcasmo e ironía. De paso atiende hater, hater, giles, bueno, atiende giles. El querido amigo Miguel, persona importante del canal que está desde la primera hora, tiene una memoria prodigiosa, la verdad que se acuerda incluso mejor que yo de algunas situaciones vividas, narradas, descriptas. Cada comentario del amigo Gregorio, cada comentario del amigo Miguel cuenta con mi aprobación, cuenta con mi visto bueno, dado que son colaboradores del canal. Bueno, hechas las formalidades del caso, como hacemos siempre, saludamos a los amigos, en fin, se hace la presentación. Al que no le gusta, lo lamento, llévense este paquete para Mendoza. Esto es así. Cualquier canal que se precie de ser canal tiene sus latiguillos, tiene sus dinámicas, sus mecánicas. Y yo encontré esta forma de agradecerle simbólicamente a todos los que se dedican a mirar, apoyar. Y bueno, nada, es un saludo que me tengo que tomar, como dije, la tarea de hacer la listita para que más amigos, por ejemplo el amigo Jorge, Eugenio, bueno, un montón, se sientan saludados, valorados y respetados. En fin, cerramos ese tema. Resumen del día. Resumen del día, como habrán visto tempranito, 8 de la mañana, ya estaba en el trabajo de plomería, electricidad, gas y desagües. Quiero que sepan que la esencia de ese trabajo, para los que por ahí no conocen la historia, era desarrollar plomería completa, agua caliente, fría, en 2 baños, lavadero y cocina. Bueno, se fueron cruzando cosas que se me encomendó la tarea de ir resolviendo, se fue prolongando en el tiempo. Ya estamos en instancias finales. Quedará mañana, que en teoría yo quería cambiar el tanque, pero ahora cuando lleguemos a ese punto les voy a comentar algunas circunstancias. Me voy a acomodar nuevamente, dado que seguramente alguna de mis hijas cambió la silla y no me siento tan cómodo como en la mía.
Vieron que todos tenemos una silla particular, ya con la anatomía, ergonomía de la espalda. Bueno, cuando llegue el momento de hablar del tanque, les voy a contar, dado que incluso hasta ya hoy en el taller estuve desarrollando el colector. Tengo armado el colector, sellado, presurizado para ver si hubo pérdida. Cosa que posiblemente vaya a tener que modificar. Tano, vos sos un bigote. ¿No dijiste que ese contenido lo íbamos a hacer entre todos? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Para qué voy a poner el celular para que empiecen? No se usa el sellador ahí. No se usa con cáñamo. No se usa con esto. Tratá de que la próxima. Si saben, si dan clases, si dan cátedra, ¿para qué miran los videos? Bueno, por ejemplo, hoy, esto no va referido a ningún amigo del canal, que podemos compartir criterios y poder, y por ejemplo, por decir algo, este colector no lleva ruptor porque va presurizado, pero decir, en vez de ponerlo en esta posición, quizás te convenía más poner la T al revés, por decir alguna pavada. Son críticas que uno las toma y si puede las justifica y dice, no, lo decidí poner así porque ahí salgo directamente hacia arriba, y si no dice, bueno, no, tenés razón, me convenía más del otro lado, pero bueno, no importa. No desarrollé el contenido de cómo armé el colector para no tener que andar respondiendo 25 mensajes de tipos que se creen que saben, porque en algún momento hicieron una reparación en la Doña Porota, y bueno, nada, yo ya lo tengo armado. Lo mismo que esta mañana. Esta mañana comenzaron las tomas de contacto de herramientas Hadever, Watfow, herramientas surtidas. Yo, todos saben que ya tenía en la caja de herramientas que tengo en el lugar alicates Crossmaster, pinzas de punta total, pinza 5, y hablo en plural porque hay dos. Está la labor. Podría haber no llevado nada, pero dije, vamos a darle un poco de movimiento a esto para ver cómo se siente en la mano. Hoy estuve desarrollando toda la parte eléctrica de lavadero, cocina y baño. El baño había que cambiar de lugar la caja donde estaba el punto, que obviamente prendía la luz del baño, porque quedaba debajo de la lluvia de ducha. Entonces, bueno, ¿sí? Le hice la U por arriba de la puerta, la pasé del otro lado. Ya sabrán los amigos del canal que está pendiente qué decisión van a tomar con respecto a la puerta. Que, entre paréntesis, me parece que va a quedar un tiempo así, por cuestiones que lo entiendo. No me gusta hablar de números, pero sé que se le fue bastante de las manos la situación. Se le fue bastante de la mano la situación y todavía no hablamos de los extras. Hay un presupuesto el cual desarrollé e incluso cambié hasta la pileta del lavadero. O sea que miren si hay extras para poner, pero bueno, el margen. Creo que la puerta va a quedar un tiempo así. Hasta tanto se recuperen estos chicos económicamente. Pero bueno, quizás me equivoco, quizás tienen familiares en Estados Unidos, mandame un cajón de verdura y ya está, solucionaron todo. Pero bueno, es lo que vengo hablando y ahora vamos a llegar a ese punto. Estuve desarrollando la electricidad. ¿En qué consistía la electricidad? Bueno, sobre la mesada no había tomas. Quizás el amigo Miguel lo ha visto de refilón en algún lado. Había una sola caja donde se enchufaba la heladera en la década del 70. Y le pusieron dos adaptadores tipo pirámide. Que bueno, ahí conectaban todo. Y nada, ya que están haciendo, ya que tuve que bajar todos los azulejos, entre paréntesis, 7 centímetros de
profundidad, 7 centímetros de carga de reboque para llegar al nivel de una cerámica. O sea, para pegar una cerámica, una carga de 7 centímetros. Que todavía en un día que dedique a los detalles, voy a ver si lo puedo dejar un poco más plano, porque bueno, sé que eso va a estar así un tiempo. Y cada uno que vaya y mire, si bien yo ya llegué a donde quería, ya le dejé que pasa el nivel perfecto sin tocar en ningún lado, tiene que ir el albañil, poner la cal como corresponde y bueno, pegar los cerámicos que amerite la situación. Pero voy a tratar de mejorar eso como para que les quede un plano que ya sé cómo va a terminar por un tiempo y creo que no me voy a equivocar, lo van a pintar seguro. Bueno, la electricidad de la mesada consistía en la instalación de 8 tomas, 4 cajas de toma doble. Entre paréntesis, quizás muchos lo saben, acá tenemos muchos reglamentaristas que les gusta hablar, todos sabemos que hay un orden para la polaridad en un módulo, el neutro lo tenemos a la izquierda, el vivo a la derecha. Bueno, vieron que ahora hace un tiempo, vienen los módulos dobles que uno los clava en el bastidor y ya están puenteados por dentro y está todo bien. Conecta uno en las borneras de atrás y se acabó la historia. Cuando chequeé si funcionaba, pero cuando chequeé polaridad, quiero que sepan que están puenteados al revés. Al menos uno de los dos tomas está puenteado al revés. Yo creo que por cuestiones de fabricación, de diseño interno, habría que abrir uno y verlo. Pero la norma, ¿dónde está la norma? Los amigos reglamentaristas acá, incluso la bornera atrás viene para meter 2 cables, cosa que está mal, ya todos lo sabemos, hay que conectar en Y. Y eso hubiese sido un lindo contenido para hacerlo, pero verdaderamente no me dio ganas, no iba a decir no me dio la gana, y no está bueno, no me dio ganas de hacerlo, porque iban a empezar con las mismas pavadas de siempre. Iban a empezar, ¿dónde está la Tierra? ¿Por qué pusiste cable de 2,5 y no de 4? ¿Por qué derivaste desde ahí hacia allá y no desde ahí hacia aquel lado? ¿Por qué la cabeza de culebra mira al noreste y no al sudoeste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El día que yo les diga, de hecho lo voy a hacer, voy a preparar unos tableritos al mejor estilo primer año del industrial y vamos a empezar a desarrollar circuitos. Todo bajo norma para que empiecen a darse cuenta de algunas cosas, como por ejemplo, dato que saben pocos, o muchos, pero generalmente no lo dicen, es raro, hay tomas que se pueden poner en una caja que esté dedicada a punto sin necesidad de tener un caño con línea de tomas. Simplemente hay un modelo de módulo que viene con una lamparita. ¿Qué indica esa lamparita? Que está siendo alimentado por un circuito de iluminación. Tano, ¿por qué nunca dijiste eso? ¿Por qué nunca dijiste eso? Porque me los crucé hace bastante poco. Y estuve hablando con gentes de casa de electricidad y me dijeron, implementaron esto. Está muy bien, está perfecto. ¿Cuál sería la única sugerencia que yo daría en ese caso? Hay que cablear con línea como si fuese para toma. O sea, si bien con la lámpara, el consumo que hay hoy en día de iluminación se puede llegar a cablear en 1 milímetro, ante la presencia de toma, como mínimo trabajemos con 2,5.
son tomas de uso general, no tomas dedicadas, o sea que con 2,5 estaríamos más que bien. Pero bueno, no hice el contenido de mostrar cómo paso la cinta. Me hubiese gustado quizás hacerlo en tiempo real. Se habían dado los factores. La señora, el ama de casa, se sentía descompuesta, se sentía mal. Se había ido a acostar, bueno, estaba solo, podía grabar, pero no digo la crítica, porque la verdad las críticas de este canal llueven críticas. Lo digo siempre, tenemos un 80% de críticas, un 10% de ídolos, genios, que nunca termino de aceptar, porque bueno, el que acepta un halago comienza a ser dominado y la verdad que a mí no me cabe ni ahí. Y tenemos después un 10% de saludos, de un amigo, por ejemplo Diego Segovia, saludos, el amigo Pablo, buena semana, buen día, gente amiga que saluda, Adriano, así se divide, pero el 80% son críticas. Aprovecho para decirle al suscriptor, amigo, llamémosle, Diego Almirón, que yo jamás borré un comentario acá de nadie, y hay comentarios para borrar. No borré ningún comentario de nadie, de hecho hay un comentario que no lo estoy citando por una cuestión ya vamos a desarrollar un poco mejor ese tema, pero no importa. Todos saben a qué comentario me refiero, se hablará lo que se tenga que hablar, la justicia está para todos, el que tenga que ir puede ir, o sea, no hay un problema. Si yo cambié algunas cosas de mi operativa es porque determinados comportamientos míos me estaban haciendo mal a mí. No por miedo a la justicia, no por miedo a una denuncia. ¿Saben las denuncias? ¿Para qué vamos a andar? Pero no. Pero bueno, ya entramos en el tema, se los digo y listo. Porque me lo han preguntado y parece que uno se hace el tonto por miedo. Y yo lo que menos tengo es miedo. El amigo, MHC ha comentado, evidentemente mira todos los videos, sabe o se lo hacen saber, que si yo seguía con mi actitud me iba a denunciar, bla, bla, bla. Yo, obviamente, tuve un cambio de actitud, no por miedo, porque a mí las denuncias, la verdad que he tenido denuncias como todos. El que se sienta amenazado, que se sienta injuriado, puede ir a denunciar. Después hay que ver cómo termina todo eso, pero me di cuenta que estaba teniendo quizás alguna actitud negativa y era al divino botón. Entonces prefiero que en el momento que haya que hablarlo, se hable, ya sea en las sedes o no. No es necesario omitir el tema. Tenía que mencionarlo porque se leyó, lo han leído, me han preguntado y nada. Las denuncias, cualquiera puede denunciar lo que considera que le hace mal. No tengo problema. Obviamente hay otro capítulo posterior que ya lo hablaremos después, no tengo problemas. Pero Larry Gato Tools sigue siendo un personaje del canal. La verdad que me da cierta gracia. Desapareció Martita la del barrio. Bueno, a veces aparece circunstancialmente Marina. Después, Marina aparentemente existe, se pelea en el canal de Gregorio, en fin, hay varios haters, que parece que no, pero desde su lugar aportan dinámica, aportan una especie de humorada que se puede desarrollar en un posterior video. Por ejemplo,
Larrygato Tools ya es un personaje del canal. Querible, no querible, bueno, nada. Está. No hace comentarios ofensivos. Es un personaje. Hay una persona que tiene varias cuentas y de vez en cuando entra como Martita la del barrio, en otro momento entra como Larry Gato Tools, en otro momento entra y bueno, comenta cosas que ya sabemos todos. Pero bueno, nada. Desarrollé la electricidad. Obviamente me fui por las ramas, pero no hay problema. No hice el contenido porque consideré que iba a acarrear demasiados comentarios que no vale ni siquiera la pena aclarar porque son gente que comenta a través de el libro o nunca estuvo en un domicilio real con las cosas que se pueden encontrar. Entonces preferí no hacerlo, cosa que hubiese estado lindo porque ahí se empezó a notar la toma de contacto con herramientas HDVer y algunas unidades Wattflow. Quiero que sepan que si bien fue un trabajo de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 bocas con cableado, armado de bastidores, bueno, todo lo que conlleva, que es igual a nada o muy poquito. Las herramientas trabajan bien, trabajan lindo. Los destornilladores vienen con medidas chicas, ideales para lo que sería la bornera de los módulos. Bueno, la verdad, se vienen comportando bien. Vamos a ver si eso perdura en el tiempo. De todas maneras, yo me contacté con el distribuidor de Total, devenido distribuidor de HDVer, porque este tipo de llave francesa, si lo hablaba con un amigo, este tipo de llave francesa se podría llamar HDVer, Wattflow, Pirulín, sándwich de miga, que más allá del juego o más allá de las falencias que tengan, para los plomeros, los gasistas, es una joyita. La verdad, tener esta apertura en esta longitud es algo espectacular. Ustedes no saben. Esto equivale a tener en la valija un destornillador trompito, muñón de 38 milímetros, mango reducido, como le quieran llamar. Esto equivale a eso. Y la idea mía es comprar alguna unidad más, iba a decir algunas unidades más, para guardarlas o utilizarlas en distintos elencos, pero son herramientas que verdaderamente se han hecho sentir en el momento que uno no las tuvo y ya les digo que cumplen perfectamente la función. ¿Tiene juego? Sí. ¿Le afectó en el funcionamiento? No, la verdad que no. Hasta el momento. Son tomas de contacto básicas, como por ejemplo el armado de griferías exteriores, el desarmado, ¿se acuerdan que quedaron 2 duchas en ese baño? Desarmado de vástagos, que siempre había que estar teniendo la francesa de acá para no pasarse, porque uno tiene su fuerza y con una llave larga no se da cuenta, pero multiplica y rompe. Hay que tener cuidado en determinados ítems de la plomería y de sanitarios. Pero bueno, y estuve hablando y me dice, mirá, porque a la vez el distribuidor tiene que hablar con el distribuidor o con el proveedor. Me dice, mirá, no están quedando, están quedando 2 de 6 y de 8 no hay. Va a entrar un pedido la semana que viene. O sea que son unidades que están en falta. A mí sinceramente nunca me dio la nafta para agarrar una de 12 pulgadas y cortarla.
porque acá tenemos la apertura tranquilamente, por decir poco, de una llave francesa, prusiana, ajustable de 12 pulgadas. Bueno, a mí nunca me dio la nafta, por más chinarda que sea, cortarla y nada. Ya estas unidades, yo les sugiero, el que la puede conseguir, el que la puede comprar porque considera que mi palabra es válida y lo puede sacar de un apuro en plomería, miren que cuando salen a la calle, cada domicilio es un mundo, se necesitan. Este tipo de herramientas se necesitan. Y ya están en falta. Quizás porque varios opinan como yo, o quizás porque ya la dejan de traer y bueno, la desestiman. Herramientas que he estado utilizando. La Watfow de 12 pulgadas, que la tengo acá por una cuestión de que la traje en el auto, porque bueno, tenía que apretar le desconecto la batería. Y lo único que tenía a mano, que la verdad tuve que hacer una maniobra espectacular para cuando podía haber entrado y agarrado cualquier cosa, pero bueno, me llevo la de 12 pulgadas, de paso la muestro en la charlita. Nada. Tiene un borne medio especial, porque todos saben dónde va metida la batería en el Corsa, y yo hice una adaptación que permite trabajar de afuera. Pero bueno, la agarré, estaba arriba del banco, la agarré y la traje. Herramientas que estuvieron trabajando en el armado de colector. Esta llave, ¿para qué? Para tener las llaves de paso. 3 llaves de paso más los bypass más la general de 1,5 pulgadas para tenerlas. Después ha trabajado para darle una leve toma de contacto la llave de caño de 1,5 pulgadas Watfow. Trabaja bien, hasta 1,5 pulgadas con accesorios, o sea, está pensada para trabajar en 1,5 pulgadas, pero no en caño de 1,5 pulgadas, en caños y accesorios, que incrementa mucho más la necesidad de una apertura en la herramienta, ¿no? Obviamente. Después, bueno, me podría decir, sí, no, metí la Inco de 12. No, la que utilicé es la Robust, porque la tenía ahí a mano y la utilicé. Pero esa está completamente fuera de toma de contacto. Las que estoy probando son estas unidades. Perspectiva versus realidad de las herramientas levemente testeadas hoy. Expectativa buena, porque a la mano uno se da cuenta. La verdad, no me han defraudado. No les digo que el segmento de corte de la Universal es una guillotina, porque les miento. Pero el alicate corta muy bien. Y utilicé el cuerda de piano, que estaba recontra sobredimensionado para lo que yo tenía que hacer. Cortaba de a 2 cables a la vez. Después hice el tendido paralelo a los caños que van hacia arriba, en cable tipo taller. Sí, en cable tipo taller. ¿Por qué no le pusiste Sintenac? Porque se le iba mucho en esto. Entonces me pidió un cable relativamente accesible. Bueno, cable tipo taller, 2x1,5, desde una caja, acompañando los caños para arriba. Y bueno, lo corté como si fuese agua. Corta muy bien. Las herramientas Hadever van bastante interesantes. Los destornilladores, segmento, llamémosle profesional, no noto diferencia con los total. Yo en este momento no noto diferencia con los total. Habría que probarlos en exigencia, que ya van a llegar oportunidades, obviamente.
y en durabilidad. A ver cuánto dura más o menos o igual que el total. Por otro lado, también probé los destornilladores segmento económico Wadfo. Da la sensación de estar trabajando con un Entop segmento liviano, económico, jovista. Va bien. Pero ya el mango nos invita a no ejercer torque. No ejercer torque. Se puede trabajar muy bien, se puede tareas cotidianas. Y esto, bueno, me refresca un poco las palabras del amigo Omar, amigo contemporáneo de acá del barrio. Me dice, vos para testear herramientas no servís. Me dice, le digo, genial. Genial, o sea, estás echando por tierra lo que vengo profesando hace 35 años. Y si no, vos laburás con esto, como podés laburar con esto, y lo vas a aflojar de la misma manera. Yo me adapto a trabajar con la herramienta. Ya creo que lo dije, pero vale la pena citarlo nuevamente. Yo me adapto, o sea, si es lo que hay, es esto, y hay que aflojarlo, hay que aflojarlo. Cuidándola, sabiendo las limitaciones, dándole sus tiempos de descanso, exigiéndola cuando corresponda, ir un poquito a menos cuando corresponda. Entonces, bueno, pero si yo me pongo finito, puedo sacar 1000 detalles del uso de una herramienta. Al contacto de la mano, ya el peso, hay un montón de cosas que uno percibe al empuñar una herramienta. Cuando yo empecé a trabajar, tener esto era un lujo, era un lujo. A veces pasaba que la tuerca era un poquito más grande y había que agarrar una lima y limarle un milímetro, un milímetro de cada lado para que quede repartida la luz para poder trabajar y que entre en la tuerca. ¿A quién no le ha pasado? ¿A quién de los que empezamos de abajo no le pasó? Pero bueno, hoy en día poder tener estas unidades es un lujo. La verdad que por eso sí, podría ser recrítico yo de algunas cosas, pero no quiere decir que no se pueda trabajar o que no se pueda lograr un resultado. Obviamente, sé que no juegan en la línea en la gama Nipex, en la gama allá arriba. Siempre lo que digo es salvando las distancias, pero yo tengo llaves de la década del 90 que vendían en la calle y me funcionan perfectamente, no las he marcado, no las he zafado, nunca he hecho una maniobra que hacen que meten una con otra. O sea, yo respeto la herramienta y la herramienta me rinde. Por otro lado, tristeza por lo que le pasó al amigo Gregorio en el Alicate Inco. La verdad que es notorio, no sé si las tengo acá, pero yo hice el video comparativo de las pinzas 7 pulgadas, cuando me enamoré de una, y 7 pulgadas actual. La verdad, mismo segmento, misma medida, misma herramienta, han bajado la calidad. Y han bajado la calidad justamente porque aparecieron estas líneas, Wadfo, Jadever, y hay que competirle, hay que competirle. Estoy seguro que en algún momento van a sacar alguna línea superior que la van a poder disparar un poquito en precio y bueno, van a dejar a gamba a Wadfo, Jadever y nada. Es lo que viene pasando generalmente. Ha habido una involución. Al amigo Gregorio se le partió un alicate, un garrón. Más allá de la ferretería, sí, ferretería creo que era, o bulonera, donde lo compró, que me han comentado que no tiene muy buena fama. No se caracteriza por dar un buen servicio postventa, llamémosle. Medio que se lavan las manos, te dan lo que tienen ahí, llévatelo y bueno, tratá de no volver, que sería un golazo.
Pero bueno, una unidad que incorporé, 2 unidades que incorporé, podría hacer 3, 4 videos mostrando una, pero vamos a mostrar. Yo quería comprar la que equivale a 1,5 pulgadas, pero no estaba. Y compré la Jadever para caños de 1 pulgada. O sea, la verdad, le mido el juego con el parámetro de la Robust. Que la Robust es una llave para caños que verdaderamente me gusta. Me gusta, la he exigido. De hecho, hay una foto famosa mía dando vueltas donde le estoy metiendo 70 centímetros de caño atrás y le estoy dando. Y es una reina la llave. Bueno, otras se me han explotado en la mano con estas manos trabajando. Nada de palanca, nada de nada. Me lamento tanto de haber mandado esa llave a donde correspondía. Bueno, siempre va a salir el tema cuando se hable de una llave de caño. Me arrepiento tanto porque yo podría haberla hecho peritar por mi cuenta y nada. Pero la idea era no darle una mano, pero mirá, pasó esto, fíjate, quizás hay más así, te estoy sacando de un problema. Bueno, no lo interpretaron de esa manera. Pero volviendo a lo que es la Jadever, vamos a sacarle, vamos a agarrar el querido, tengo un lío en el altar. Vamos a agarrar el querido Crossmaster de 4,5, cortamos, sacamos y la mostramos un poquito más en detalle. La verdad es una linda herramienta. En ningún lado dice que sea cromo vanadio. Habría que ver qué aleación están utilizando. Pero bueno, a ver, yo tiré desdeñosamente el papelito. No me acuerdo si era este, porque podría ser. Sí, a ver, pues tengo los papelitos de las otras. No, sí, es este. Indudablemente es este. A ver si en algún lado dice que es cromo vanadio. Vamos a ver. Acá sí era este, dice 1 pulgada. O sea que es el cartoncito de la llave. Heavy Duty Swedish Pipe Grange. A ver si hay algo en español. Llave de tubos tipo sueca, 90 grados, trabajo pesado. Ojota, Llave de tubo tipo sueca, 90 grados, trabajo pesado. Vamos a ver si es tal. Yo me conformo con que sea una buena compañera en una cartuchera que vamos a armar, como dije, para tener ante la presencia de ir a un cambio de cocina, a un cambio de termotanque, alguna canilla que se retoba, algún flotante de tanque, pum, entramos, trabajamos con esto. Por otro lado, la presentación bastante linda, con su cajita. Bien, bien. Después tengo el martillo de 1 kilo, que verdaderamente promete. Quizás para mí, no, está bien. Quizás lo veo un poco largo. Invita al voleo. Pero vamos a ver qué tal el acero de este martillo. 1 kilo era lo ideal porque puede reemplazar quizás el uso de una masa, hacer una toma de contacto y de paso tener la pena en caso de que haya que picar, achuar,
achuar alguna cuestión. El tema de eso que no me gusta es que uno está siempre dándole a la misma cara y no nos permite el giro que obviamente la masa. Pero estoy diciendo obviedades porque son para usos distintos. Pero durante bastante tiempo he utilizado este tipo de martillos en lo que es la construcción y a mí me ha dado muy buenos resultados. Así que nada, en mecánica suelo utilizar mucho el martillo bolita. Primero, no me gusta desarmar nada a los golpes. A ver, hay cosas que sí lo ameritan, otras no. Pero el martillo bolita, al menos en mi experiencia, me es muy útil para hacer juntas, para marcar dónde irían, por ejemplo, los agujeros de los bulones. Y por último, y no menos importante, está mal dicho eso de no menos importante, a diferencia de lo que la gente cree, decir, y por último, y no menos importante, quiere decir como, vamos a decirlo, lo correcto sería decir, y por último, e igualmente importante, la pico del oro que me faltaba para completar el elenco de picos del oro que van a formar parte. OJ, OJ que es una linda unidad. Es una linda unidad. Una linda unidad. Vamos a ver cómo se porta. El dentado es agresivo. El dentado es agresivo. Eso me agrada, diría la de los Sims. Martita, la del barrio. Eso me agrada. El dentado es agresivo. Eso quiere decir que la mordida va a ser buena. Los mangos, grip, bueno, fiel al estilo Jadever. Habría que agarrar Watford, Jadever, Inco, total, ponerlas todas juntas y ver qué diferencias hay entre una y otra. La de la línea Watford no aislada, la aislada la estuve usando bastante, que es la que está ahí, que ya forma parte del altar, pero por historia. La otra, yo la estuve usando, la estuve reusando y va sin problema. Es la que el amigo Gregorio, medio en chiste, medio en serio, está haciendo una toma de contacto casi parodia en un banco y le da, pero le da como si fuese la última vez, levanta mesa, levanta todo. La Pico del Oro va muy, muy bien. La verdad, muy interesante esa de Watford. Ya le llegará su devolución también. Después, en estos días, cuando ya traiga las herramientas definitivamente de este trabajo, vamos a hacer una devolución fiel, dado que verdaderamente han trabajado en serio, no se confíen, cortando cables, no se confíen de las terrajas marca Latin Tools. Está bien, yo desarrollé demasiadas roscas, pero me dejó a gamba. Por eso es que apareció la rojita esa. Está bien, no, los clientes no pudieron encontrar el repuesto, el peine de 3/4. Caños aladillo, tubileno, eran caños duros. Se necesitaba el filo ahí ATR. Hablando de ATR, hoy hablé con el Chanta, está esperando mi presencia para el lunes. Espero no defraudarlo porque hay otro trabajito interesante. Voy a pasar el fin de semana. Ahí sí voy a ir con celular, todo filmando. Quiero ver qué tal pusieron los caños, qué tal está todo eso. Y bueno, nada, darle curso. El amigo Jorge me preguntaba cómo va la obra. Estuve desaparecido unos 10 días, 2 semanas hábiles. Porque bueno, verdaderamente vi que no estaba cumpliendo ninguna función y yo ya tenía el otro trabajo que
se estaba atrasando, tenía atrasadas las cosas del taller y nada, decidí, en tanto y en cuanto resuelvan lo que tienen que resolver, vuelvo y me doy a la tarea del cableado, que es para lo que a mí se me encomendó. Se me encomendó para la siguiente tarea: desarrollo de circuitos y ejecución de los mismos. Nada de canaleta, nada de amor a caño, nada de amor a tablero, nada. Sí decirle esto acá, esto allá, déjame esta distancia, la altura reglamentaria es esta, esas cosas. Yo, quizás entusiasmado primero porque me apasiona la obra, y segundo por el contenido y el desarrollo, y un poco la falta de confianza en las manos de obra, porque son buena gente, buenos albañiles, pero no saben, no tapan las cajas, los caños se tapan. De hecho, cada circuito, cada caño que quedaba listo, yo lo probaba con la cinta, a ver si pasaba o no. Se puede pasar un poquito de cemento y chao, te arruinó la vida. Tenés que romper, cortar el pedazo, pero bueno, nada. Y por último, la noticia, la novedad, una noticia agradable y a la vez triste. El amigo Calderita, parece, vieron que él tiene un muy buen sueldo sin ir a trabajar. Él tiene un sueldo vitalicio, sin ir a trabajar, gana muy bien, según me dijo, por cuestiones sindicales o gremiales, eh, no conviene que vaya. Perfecto. Creo que ya conté la historia de la empresa, todo eso. Si no, algún día háganmelo saber, lo refresco. Pero bueno, nada. Si no lo quiero, no me queme. Nada, no te quemo. ¿Quién va a saber de qué estoy hablando? Bueno, vieron que tiene el sueldo, pero siempre está emprendiendo, siempre está haciendo. Tiene dos parejas. Tiene la ex mujer, que bueno, ya no sé si le corresponde o no, porque la hija es grande, pero no la deja morir, le tira no plata, posibilidades de hacer. Un tipo muy emprendedor, Calderita, muy emprendedor. Lo que pasa es que no se rodea de gente que lo acompañe. Y el que nació para ser jefe. Pero bueno, y tiene Mónica. Mónica era compañera mía la única salita de jardín de infante que hice, porque era obligatorio en aquella época, una salita. Bueno, y Mónica era una amiga no sé, llegamos de Italia y conocí a Mónica, una cosa así. Pero Mónica, para que trabaje, creo que tiene que venir una orden del juez y así todo se rehúsa, no va. Pero el tipo siempre está emprendiendo, queriendo hacer, no sé, debe haber pegado un billete, compró fondo de comercio de ferretería, tiene como, no sé, montones de cosas. Y ayer estaba tranquilo en mi casa y me dice, si estás en tu casa, salí afuera que te dejé un regalito. Salgo, miro al lado de la puerta y encuentro esta llave. Bueno, en todo lo que compró, que son cerca de 200 llaves, 600 rodillos, no sé cuánto, tengo una lista ahí que me dejó de cosas, codos, paracigas, termofusión. Supongo que su idea es vender en las ferias. Me dejó de regalo, cosa que le agradezco y ya le voy a retribuir algo. Cosa que ya le dije y me dijo, vos me has regalado demasiado. Pero observen de qué marca es el stock de llaves que tiene. Esta obviamente va a quedar así. No la voy a tirar porque es el regalo de un amigo. Pero les prometo que nunca la van a ver fuera de la bolsita
ni siendo utilizada por nada. Simplemente quería contarles las vueltas del destino, cómo son las cosas de la vida. El tipo tiene llave de 8 a 25 para vender en estriadas, combinadas, de 2 bocas, marca tirar a la basura lo mismo. Pero bueno, ¿qué va a ser? Cosas que pasan. Es mejor que llore yo y no que tengan que llorar ustedes. Gente, les mando un saludo. Espero haberlos entretenido un ratito. Ya ahondaremos un poquito más en los temas. Bueno, estaba cerrando la charlita y no les conté la última parte. Estaba en el taller, había terminado de armar el colector. Mañana lo voy a mostrar, lo tengo presurizado, con agua, todo. Y me manda un mensaje este cliente, Alejandro, y me dice, Tano, bueno, le pasé todo el parte de lo que hice hoy, qué sé yo. Y me dice, tengo mucho miedo de bajar el tanque viejo. No existe la manera de no sacarlo. Qué tarea difícil me estás pidiendo. Digo, mirá, yo tengo que medir qué altura hay de la flor de ducha hasta donde quedaría el tanque, porque si no tenés la altura correspondiente, más allá de que presurices, el día que te quedás sin presurizadora no tenés agua. Y me dice, no quiero sacar el tanque viejo. Me da miedo que obviamente van a caer escombros. Y bueno, nada, parece que porque es una construcción antigua. Mañana lo voy a mostrar bien en detalle. Es una construcción antigua, está en ángulo, es un tanque, no sé si no llega a 1000 litros ni a palo, pero es grande. Y una parte caería sobre su lavadero que cerró en policarbonato, bastante mal cerrado. Y otra parte caería en la casa al lado. Está puesto en un lugar donde hoy en día no se puede poner un tanque. Mi respuesta fue, déjame que mida algunas cosas, pero te anticipo que no se va a poder. Uy, fíjate, porque la verdad me da pánico sacar ese tanque, qué sé yo, que esto, que lo otro. Le digo, déjame que mida. Y si no, hay que reubicarlo, hay que hacer una base como corresponde, 2 paredes, una losita, lo sentamos ahí, llevamos los caños y te queda listo. No estoy en condiciones de afrontar otro gasto. Así que mañana, en base a lo que vea, le voy a proponer, mañana les voy a contar lo que le voy a proponer, para obviamente no desestimar el tanque nuevo, ¿no? Pero que se haga en el futuro eso y seguir utilizando el que hay, dado que están conformes, muy conformes con lo que hay. Se dan cuenta, un colector de 3/4, que está mal, está pésimo, es el diámetro de una sola bajada, les anda bárbaro. Pero bueno, está todo para hacerlo bien. De hecho yo lo armé. Pero bueno, le agarró este pánico ahora, se ve que ha hecho cuentas, ha dicho no, se cae un escombro al lado, viene la vieja, que se rompió una maceta y no se la puedo pagar. Entonces mañana voy a mirar bien y no sé, me dedicaré a sacar detalles, revocar algunas cositas que faltaban y ya ir cerrando el tema porque bueno, ya no se puede seguir más porque ya llegué a los objetivos. Le voy a decir, las opciones son estas, fíjate, qué sé yo. De última, desvinculo, te hago una buena limpieza de tanque, tirá 6 meses, recuperate y después llamame y lo cambiamos. Pues, yo no sé, se me ocurre eso. Pero bueno, en definitiva, este es el resumen del día. Espero les haya gustado.
no lo dije, pero lo digo. Contamos en este canal y en mi vida personal desde hace muchos años con la protección de mi señor San la Muerte, a quien amo. Y bueno, el que se ríe, que hay un par que se ríen de ese tema, yo tendría un poquito más de respeto. Pero bueno, cada uno sabe en qué se mete y por qué. No hay que subirse al ring sin saber boxear. Y para los que me preguntan, esto es un golpe. Me comí un bollo. Bueno, nada, gané. Pero no tenía ganas de ganar. Me agarra, no con Larry, no empiecen. Yo hice las cosas mal, venía en moto, vengo por Gaona, pasando Sanitarios Gaona, hay una especie de loma, que subía a esa loma y para no hacer toda la vuelta en primera junta, que es como una especie de media luna que se suelen esconder, hacer controles ahí, yo andaba sin los papeles, la moto tiene papeles, no lo tenía yo. Digo, bueno, me subo, cruzo del otro lado, agarro, esa era, Las Flores no, eh, bueno, ahora se me fue, pero está el Tapalqué, me parece que es la calle. Está el Terraplén, subí al Terraplén, está el Metrobús, no venía nada en ningún colectivo, cruzó el Metrobús, claro, está la bicisenda. Claro, uno tuvo que frenar demasiado para no llevarme puesto porque yo crucé sin mirar. Para mí no venía nadie. Y bueno, clava los frenos y me dice, la concha. Freno, le digo, disculpa. Lo arreglas todo con una disculpa, que bla, que... ¿Tan enojado estás, che? Y sí, porque Pompera, todos como vos. Entonces ya me bajé. Porque vi que se acercaba y hay una cosa. Cuando uno está en moto, si uno permanece arriba de la moto, ya lleva las de perder. Me bajé de la moto y lo veo venir y nada, sin mediar palabras. No sé cómo fue que se levantaron los anteojos, me embocó. Al ver que su piña, su trompada, su cortito, no hizo demasiado impacto en mi anatomía. Tenía un anillo, me generó un pequeño corte. Nada. Al ver que su bollo no hizo nada en mi anatomía. Que ustedes me ven así, pero yo soy quizás no muy alto, además de gordo, o panzón, soy ancho, fuerte. Y bueno, y tengo los reflejos de mi época de practicar boxeo, además de la calle, que no le di tiempo a recular para atrás, sí vi su cara de sorpresa, y ahí le entré a la cocina y le entré a la cara, y bueno, nada, cayó, me fui y listo. Ahí terminó la situación. Pero sí, me comí un bollo. Las peleas hay que tenerlas. Yo esta la gané. He perdido muchas. Pero siempre una hay que pegar. La historia es así. No se las detallo más puntualmente porque es incurrir en apología de la violencia y no me interesa eso. Simplemente que si hubiese dicho, bueno, loco, la próxima mirá mejor o tenés más cuidado, tenía razón él. Pero tanto te vas a enojar, tanto te vas a hacer el loquito. Bueno, ya que te hiciste el loquito, llévate este paquete para Mendoza. Me pegaste un bollo, te anticipaste, quizás no fue tu mejor golpe, quizás tu condición atlética te hacía sentirte que eras más fuerte, pero no aguantaste el 1-2, maestro. En el golpe a la cocina te doblaste como una Retrucci y en la segunda caíste como si fuese Martita la del barrio. Así no se puede. Les mando un saludo y espero que pasen una linda noche.
Saludos y bueno, gracias por el apoyo, la paciencia y cada palabra, cada historia, cada anécdota es obviamente 100% real. Saludos.